Bueno, vamos a resolver un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Ya está todo ordenado el sistema, está planteado. Así que lo que vamos a hacer es escribir la información en forma ordenada con los coeficientes. Fíjense que la variable y en la segunda columna no está, así que lo que vamos a hacer es completar con ceros. La tercera columna van los coeficientes de z y vamos a agregar otra columna aparte con los términos independientes. La matriz que involucra los coeficientes principales, esa matriz que acabo de marcar, se llama matriz de coeficientes, y esta matriz que acabo de marcar se llama matriz ampliada. O sea que la matriz que incluye a los términos independientes se la llama matriz ampliada. Lo que no vamos a hacer es poner directamente estos paréntesis porque no los necesitamos, se entiende perfectamente la forma como se trabaja, así que lo vamos a eliminar, estos paréntesis que están aquí, y no los vamos a usar directamente. Bueno, lo que hay que buscar es un pivot que esté en cualquier fila, en cualquier columna, que no sea un 0, el número que buscamos, y convenientemente que sea el número 1, porque vamos a dividir por el pivot. Así que es conveniente que sea el número 1. Podemos elegirlo en cualquier fila, en cualquier columna. Por ejemplo, podría elegir este número que está acá como pivot, y lo que vamos a hacer es dividir toda la fila donde está el pivot, lo vamos a dividir por el pivot. Como es un 1, la fila 2 queda como está y queda 1, 1, menos 1 y 0. Este método que vamos a aplicar se llama método de Gauss-Jordan. Es el método de Gauss-Jordan. Es un método que hace exactamente lo mismo que el método de reducción de Gauss, pero en forma de algoritmo. Bien, entonces les dije, elegimos un pivot, dividimos la fila por el pivot, y la columna del pivot la vamos a completar con ceros. Bueno, lo que quedan es completar los lugares vacantes, y lo vamos a hacer utilizando el siguiente algoritmo. Marquemos aquí un rectángulo, un cuadrado en este caso, y tomamos el elemento que hay que calcular, que es de la fila 1, columna 1, que es el número 2, y le vamos a restar el producto de la diagonal opuesta, que es menos 1 por 1, y lo vamos a dividir por el pivot. O sea que ustedes pueden ver, acá tenemos 2 más 1, 3. Ese es el resultado del elemento de la fila 1, columna 1. Vamos a calcular el elemento de la fila 1, columna 3. Entonces hay que armar un nuevo esquema, y lo vamos a armar así, siempre involucrando al pivot que esté en una diagonal y al elemento que hay que calcular. Entonces el elemento que hay que calcular es 1 menos 1 por menos 1 dividido 1. Menos 1 por menos 1 dividido 1. Bueno, acá se ve por qué es conveniente que el pivot sea un 1, porque dividimos siempre por el pivot. Si el pivot es un 1, nos va a facilitar la cuenta. Si fuera un 7, bueno, complicará un poco más o menos la operación. Acá esto da 1, 1 menos 1, 0, así que esto da 0. Y vamos con el cálculo del elemento de la fila 1, columna 4. O sea que ahora nuestro rectángulo es así. Las diagonales están con el pivot y el elemento que tengo que calcular, y la diagonal opuesta. 1 menos menos 1 por 0 dividido 1. Menos 1 multiplicado por 0 dividido 1. Y lo que vemos acá es que esto da 0,
y tengo 1 menos 0 que es 1. Bueno, continuemos. Vamos a calcular fila 3, columna 1, siempre teniendo en cuenta el pivot. Así que lo que voy a hacer es eliminar eso. Voy a tener en cuenta el pivot, así que voy a trabajar con el elemento de la fila 3, columna 1, que es un menos 1, y le voy a restar el producto de 1 por 0 dividido 1. 1 por 0 dividido 1. Entonces tengo menos 1. El que sigue va a ser fila 3, columna 3. Ustedes pueden calcular cualquier elemento de cualquier fila y cualquier columna en el orden que quieran. Total, después se van completando los casilleros. Acá tengo 1 menos 0 por menos 1 dividido 1, que es 1. Menos 1 menos 0 por 0 dividido 1, que es menos 1. Bueno, hemos hecho una recorrida al primer paso de el método de Gauss-Jordan. Lo que tenemos que hacer ahora es elegir otro pivot que va a estar en otra fila y en otra columna. O sea, no puede estar en la fila 2, columna 2, o sea que tiene que estar o en la fila 1 o en la fila 3. Y puede estar en la columna 1 o en la columna 3. Con lo cual, esta no se puede elegir, esto no se puede elegir, y tiene que hacer alguno de estos números de color azul. Como el más conveniente es el 1 o el menos 1, convendría alguno de estos dos como pivot. El 0 no se puede tomar, el 3 por ahí es un poco más complicado. El pivot no puede estar en los elementos de la matriz ampliada, así que voy a borrar un poquitito estos cálculos auxiliares para que me sea después más fácil hacer los cálculos que vengan. Bueno, elijamos el pivot lo voy a elegir acá. Este va a ser mi nuevo pivot. Recuerden que ya había una columna que fue pivoteada, que había sido la de la columna 2. Esa la dejamos como está. La columna del nuevo pivot se divide por 1, queda como está. Así que acá va a quedar un 1, acá va a quedar un menos 1 y acá va a quedar un menos 1. Y la columna del pivot se completa con ceros. Bueno, son menos los cálculos que hay que hacer. Por ejemplo, hay que calcular el elemento 1, 1, o sea, fila 1, columna 1. Acá tengo mi rectángulo, que hago 3 menos menos 1 por 0 dividido 1. 3 menos menos 1 multiplicado por 0 dividido 1. Bueno, y ahí tengo 3. Vamos a hacer el cálculo del elemento 1, 4. Entonces el rectángulo lo tomas así. Esto lo sacás, esto lo sacás. Y te queda 1 menos 0 por menos 1 dividido 1, que es 1. Vamos al elemento, ya que estamos aquí, de la fila 2, columna 4. 0 menos menos 1 por menos 1 dividido 1, de 0 menos 1. Y por último, el elemento 2, 1. Tengo que tomar el rectángulo así. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto. Y tomo 1, que es el elemento que tengo que calcular, fila 2, columna 1, menos el producto de la diagonal opuesta, que es menos 1 por menos 1, dividido el pivot, que es 1. Recuerden, el pivot no puede ser 0, conviene que sea un 1. Acá tenés menos 1 por menos 1, que es 1. 1 menos 1 es 0, aparece un 0 acá. Y ya hemos hecho un segundo recorrido por el método de Gauss-Jordan. Nos queda un último recorrido y no hay más, porque ya elegimos fila 1, perdón, fila 2, fila 3, nos queda elegir la fila 1 y ya hemos elegido la columna 2 y la columna 3, así que nos queda la columna 1. Así que la que nos queda por trabajar es en la fila 1
y en la columna 1. Quiere decir que el nuevo pivot sí o sí va a tener que ser este que está acá. Ese va a ser nuestro pivot. La fila del pivot se divide por el pivot, o sea que acá va a quedar un 1, aquí va a quedar un 0, un 0 y acá va a quedar un tercio. Ese va a ser nuestro primer paso. Las columnas pivoteadas, cópienla como estaban, 0, 1, 0. Si hacen las operaciones van a quedar así, así que no se asusten. No es que haciendo el método van a cambiar estos resultados. El 0, 0, 1 aquí va a volver a estar, no hay ningún problema. Y bueno, y ahora hay que calcular, hay que completar con 0 en la columna. Pero fíjense que ya el sistema está resuelto y quedan por resolver algunas operaciones muy sencillas. Por ejemplo, en la fila 2, columna 4, el menos 1, voy a hacer la cuenta acá arriba, menos 1, menos el producto de la diagonal 0 por 1 dividido 3, bueno, que es 0, menos 1. Ese sería este elemento. Y me queda este último. Entonces el rectángulo lo estiro hasta acá. Esto lo voy a borrar y hago menos 1, menos 1 por 1 dividido 3. Menos 1 por 1 dividido 3. O sea, queda menos 1 más un tercio. Y esos son menos 3 tercios más un tercio, que son menos 2 tercios. Bueno, y ya está resuelto el sistema. Fíjense ustedes que si lo volvemos a escribir con la notación con x y z, nos queda 1x más 0y más 0z igual a un tercio, o sea, x igual a un tercio. 0x más 1y igual a menos 1, y z, una z porque 0x más 0y más 1z igual a menos 2 tercios. Y el sistema ha quedado resuelto y esta es nuestra solución. Es un sistema compatible determinado. Si queremos ver el rango o los rangos de las matrices, recuerden que para calcular el rango tenemos que tener un 1, debajo de el escalón tenemos que tener ceros, o sea que aquí tengo el primer escalón, acá tengo todos ceros, busco otro 1 y debajo todos ceros, busco otro 1 y cierro los escalones y cuento. El rango de esta matriz es 1, 2, 3 es el número de escalones, 3, o sea que el rango de la matriz de coeficientes es 3. El rango de la matriz ampliada, o sea, involucrando estos coeficientes, tenemos 1, 2, sigue siendo 3, porque acá no hay otro escalón, eso vale también 3, y el número de incógnitas es 3. Cuando estos dos rangos son iguales, el sistema es compatible, y si agregamos este dato de que tiene 3 incógnitas, entonces es compatible determinado. Podemos escribir la solución aquí, y la solución es 3 para x, 3 para y 3, perdón, estoy diciendo cualquier cosa porque estaba mirando para otro lado, así que la solución es x igual a un tercio, y igual a menos 1, y z igual a menos 2 tercios. Esto es una única terna, por eso la solución es única. Hay una sola terna que resuelve el sistema. Eso es un conjunto que tiene como solución a esa única terna, por eso el sistema se llama compatible determinado. Bueno, y así usamos el método denominado de Gauss-Jordan para resolver este sistema de ecuaciones. Este sistema se puede resolver por el método de Gauss clásico, el método que intercambia filas y que una fila la puede multiplicar por una constante no nula, o a una fila sumarle un múltiplo escalar de otra.
Esos son los 3 cálculos que se pueden hacer. Si uno hace ese tipo de cálculos, va a obtener exactamente las mismas soluciones, es más, las mismas matrices intermedias, con la ventaja de que este método lo lleva a una matriz que es diagonal, es una matriz escalonada, y bueno, es muy sencillo obtener las soluciones. Bueno, nos vemos en otro ejemplo para seguir practicando sistemas y otro tipo de contenidos de álgebra lineal. Adiós.